Bienvenidos de nuevo al abismo de las ánimas, donde los relatos más oscuros y perturbadores cobran vida. Hoy, les traemos una experiencia escalofriante que desafía la delgada línea entre la realidad y la locura. Imagina un mundo donde los animales, esos seres considerados inocentes y ajenos a nuestras preocupaciones, comienzan a comportarse como humanos. ¿Qué pasaría si aquellos que siempre hemos visto con ternura, revelaran un lado oscuro y perturbador? Esta noche, los llevaré a un viaje a través de relatos escalofriantes, donde los instintos naturales de los animales se mezclan con actos humanos, creando un entorno aterrador que pondrá a prueba tus nervios. Historias de traiciones, de secretos oscuros y de la lucha entre la naturaleza y el comportamiento humano. Pero antes de sumergirnos en la oscuridad, quiero tomar un momento para agradecerles a todos ustedes. Gracias por el increíble apoyo que hemos recibido en nuestros primeros videos. Su entusiasmo y comentarios han dado vida a este canal, y es un honor compartir con ustedes estos relatos que nos mantienen despiertos por la noche. Así que, sin más preámbulos, asegúrate de estar cómodo y con las luces apagadas, porque lo que estás a punto de escuchar podría hacer que cambies la forma en que miras a esos adorables animales a tu alrededor. El burro que se comió a una vaca. En el pueblo donde creció mi papá, hay una historia que siempre me dio escalofríos. Mi papá era apenas un niño cuando vivía en un jacalito perdido en la sierra del sur de México. Todos los días, antes de que amaneciera, se levantaba a las 4 de la mañana para ordeñar su vaca y salir a vender leche bronca en el pueblo. Su único compañero era su burro, un animal pequeño y obediente al que llamaban Caballito. Una madrugada, mi papá fue al establo, pero algo estaba mal. El burro no se movía, no respiraba, parecía una figura de piedra. Mi papá se acercó para hablarle, pero cuando lo tocó, sintió un frío que le subió por el brazo. El burro estaba muerto. Asustado, corrió a llamar a su papá. Mi abuelo apenas vio al burro dijo: «Ese burro está hueco». No entendió qué quería decir, pero obedeció. Hicieron un hoyo y enterraron a Caballito. Al día siguiente, mi papá se levantó temprano y fue al establo. La neblina cubría el campo y el frío se sentía distinto. Al entrar al establo, se detuvo en seco. Frente a la vaca estaba Caballito, pero no era normal. Sus patas estaban tensas, su cuerpo parecía más largo y delgado. Estaba haciendo un movimiento raro, como ordeñando a la vaca. Mi papá se frotó los ojos, pensando que estaba soñando. Dio un paso atrás y el suelo crujió bajo sus pies. Entonces, esa cosa volteó la cabeza y sus ojos no eran ojos de burro. Quedaban dos huecos oscuros, como si alguien hubiera vaciado su mirada. El burro dio un brinco antinatural y se lanzó contra la vaca. El ruido fue horrible, un desgarrón, el sonido del hueso partiéndose, el chillido de la vaca llenó el establo. Mi papá cayó sentado, paralizado. Vio con horror cómo esa cosa arrancaba de un solo mordisco la pata de la vaca. Luego levantó la cabeza y pareció sonreír. La criatura soltó la pata y se perdió en la neblina del monte. El abuelo llegó corriendo y encontró a mi papá paralizado. La vaca estaba desangrándose en el suelo. No hubo nada que hacer. Tuvieron que sacrificarla, pero no se la comieron. El abuelo dijo que esa carne estaba maldita. Esa misma tarde, el abuelo desenterró a Caballito y le cortó las pezuñas. Las enterró en diferentes puntos alrededor de la casa como una barrera. También quemaron el establo. Desde ese día, los animales comenzaron a desaparecer. La gente decía que era el chupacabras, pero mi familia sabe la verdad. No era el chupacabras, era esa cosa, esa que una vez usó el cuerpo de nuestro burro y que hoy nos tiene aterrorizados a todos. El burro que cargó un borrego en su lomo. En el pueblo natal de mi papá, se rumoreaba sobre los nahuales, personas que podían transformarse en animales. Lo curioso era que se decía que usaban esa apariencia para robar animales de granja. Una noche, mi papá y mi abuelo escucharon un ruido en el patio, seguido de un golpe y un sonido extraño, como si un animal estuviera rebuznando. Armados con palos y un machete, se levantaron a investigar. Lo que vieron fue perturbador. Un burro estaba parado en dos patas, cargando un borrego con sus patas delanteras. Mi papá se quedó en shock, pero mi abuelo reaccionó rápidamente y golpeó al animal con un tronco seco. En ese instante, el burro gritó con una voz aterradora: «¡Maldito José!». Mi abuelo se quedó sorprendido, ya que era su nombre y el burro parecía conocerlo. El animal soltó al borrego y salió huyendo.
3 días después, mi abuelo acudió al funeral de un amigo con el que había tenido problemas. Al llegar, le contaron que su amigo había muerto en una pelea en una cantina. Lo que llamó la atención de mi abuelo fue que el cadáver tenía un golpe en la cabeza, similar al que él había dado al burro. Fue como si el nahual hubiera tomado la forma de su amigo para morir en su lugar. El perro y la cabra. Hola Abismo. Escuché tu canal y me pareció muy interesante y quiero compartir una historia que me sucedió y espero puedas contarla en tu canal. Mi tía trabajaba en un lugar remoto, a unas 9 horas de mi ciudad, en una casa extensa de 2 pisos con un ático. Su labor era trabajar en una tienda de quesos y lácteos, además de ordeñar vacas y cabras. En Navidad y Año Nuevo, fuimos en familia a visitarla. Los primeros días fueron tranquilos, pero en una noche, alrededor de la medianoche, escuché a varias personas hablar en el terreno vecino. Me pareció extraño, ya que era tarde y no debería haber nadie despierto. Al asomarme por la ventana, vi al perro de mi tía, un perro viejo y feo que vigilaba la casa. Al día siguiente, volvió a ocurrir lo mismo, pero esta vez vi al perro apoyado en el cerco de madera, balbuceando palabras, acompañado de una cabra negra con ojos que parecían faroles. La cabra se volteó hacia mí y me dijo por mi nombre, Martín. El perro también me miró. Mi hermano menor, que estaba durmiendo en la otra esquina del ático, se despertó asustado y me dijo que él también había escuchado algo similar las noches anteriores. Al día siguiente, le contamos a nuestra tía lo que había pasado. Ella se mostró horrorizada y nos dijo que su perro había fallecido semanas antes por razones desconocidas. Lo encontraron en el bosque en un estado deplorable. Al salir de la casa, notamos rasguños en la puerta que parecían hechos por manos humanas. Nuestra tía nos contó que la familia de los patrones practicaba brujería y que habían sido encontrados sin vida en sus terrenos. Después de eso, mi tía dejó el trabajo y el sitio quedó abandonado. Me pregunto si lo que vimos fue real, pero es obvio que sí lo era. El ser de la carretera. Hola, Abismo. Mi nombre es Lorenzo y nací en Chamayac, un pueblo de Guatemala donde la vida transcurre con calma durante el día, pero cambia drásticamente por la noche. Uno siente la clara sensación de ser observado por algo. Esta historia que voy a contarles la viví junto a mi primo Mauricio hace unos años. Era un viernes cerca de las 10 de la noche cuando Mauricio llegó a mi casa en su viejo carro. Teníamos que llevar unas herramientas a una finca apartada, cruzando unos cerros. El dueño de la finca era amigo de Mauricio y le había dado llaves del portón para que pudiéramos pasar a cualquier hora. Mientras nos adentrábamos en el camino de terracería, noté algo extraño entre la maleza que parecía un manto negro, pero no quise decírselo a mi primo para no sonar como un cobarde. Condujimos en silencio unos minutos hasta que escuchamos un chillido muy extraño, que no era de coyote ni de ningún animal que conociéramos. Mauricio bajó el volumen del estéreo y nos quedamos callados. De pronto, surgió de entre las hierbas una cosa que parecía un cerdo, pero se movió con tal rapidez que no pudimos ver bien. Alcanzamos a distinguir una figura delgada que caminaba en 4 patas, con la cara de un cerdo, pero no lo era. Era demasiado alto y sus extremidades muy delgadas. Mauricio frenó el carro de golpe, encendió las luces altas y apuntó hacia donde estaba la criatura. Pudimos verla un poco mejor y no se parecía a nada que hubiéramos contemplado antes. Tenía el lomo encorvado y la piel pálida, pero lo más perturbador era su cabello, un cabello largo y negro que le caía sobre la espalda. La criatura se giró hacia nosotros y sus ojos eran diminutos. La boca era demasiado grande para un hocico normal y estaba entreabierta. No chillaba ni gruñía, solo se quedó mirándonos con una expresión inhumana. Mauricio sacó su celular y alcanzó a tomar una foto antes de que el monstruo diera un salto increíble y se perdiera entre el follaje. Durante unos segundos, ninguno de los dos fue capaz de hablar. Sentíamos que todo a nuestro alrededor se había detenido. Mi primo arrancó el carro y continuamos en dirección a la finca sin decir una sola palabra más. Al llegar, Mauricio se bajó para dejar las herramientas en una pequeña bodega y yo me quedé esperando dentro del auto. Mientras esperaba, escuché un chillido prolongado que parecía provenir de la finca. Mauricio regresó corriendo y me indicó que bajara del carro. Quería mostrarme algo. Me llevó a la parte trasera de la bodega donde había 2 perros amarrados. Estaban gimiendo y lloriqueando como si hubieran visto al mismo diablo.
No quisimos quedarnos ni un segundo más. Echaron las herramientas donde correspondía, cerramos la bodega y corrimos de nuevo al carro. Desesperados, arrancamos y pasamos el portón con tanta prisa que casi lo dejamos abierto. Al día siguiente, revisamos la foto que Mauricio había tomado. En la imagen borrosa se podía ver la silueta de algo con la espalda arqueada. Fue suficiente prueba para convencernos de que no había sido un simple producto de nuestra imaginación. Con el tiempo, nos enteramos de historias de gente que hablaba de una bruja nahual que rondaba la zona, supuestamente transformándose en diversos animales. Sé que muchos no creerán una palabra de esto, pero les juro que es real. Si alguna vez transitan solos por un camino oscuro en una región de Guatemala, tengan cuidado porque lo que vive en el monte por las noches no siempre es un simple animal. Esa es mi historia, Abismo. Ojalá sea elegida para ser contada en uno de tus videos. Hola, Abismo. Mi nombre es Juan Hernández y soy un fiel seguidor de tu canal desde hace años. Jamás pensé que llegaría el día en que me animaría a contar esta experiencia. Lo que voy a relatarte sucedió en 1996 cuando mi familia y yo compramos una casa vieja en Tarimoro, Guanajuato. Esa propiedad situada en una calle polvorienta y poco transitada me provocó una extraña sensación desde la primera vez que la vi. La fachada lucía descuidada, pero no podíamos comprar algo mejor en ese momento. Al firmar la compraventa, decidimos contratar albañiles y carpinteros para remodelar la vivienda. Era un grupo de hombres de distintas edades que iban de lunes a viernes, y yo les pagaba cada viernes por la tarde cuando terminaba su jornada. Mi rutina consistía en revisar los avances y extenderles el cheque o darles el dinero en efectivo. Nunca imaginé que un lugar tan modesto albergaría sucesos tan extraños. El primer viernes de trabajo, llegué alrededor de las 5 de la tarde y encontré a todos los trabajadores reunidos afuera de la casa. Tenían expresiones de pánico dibujadas en el rostro. Me dijeron que había un pinche chango en el patio, un animal raro que hablaba y les dijo que se largaran. El maestro de obra, un hombre de unos 50 años, me miró asustado y me dijo que el chango les enseñó los dientes. Al principio pensé que se trataba de una broma muy elaborada, pero ellos se negaron a entrar a la casa conmigo. Algunos incluso retrocedieron unos pasos cuando me dirigía a la puerta. Sentí un poco de temor, pero no quise demostrar miedo y caminé solo al interior. Recorrí cada pasillo sin encontrar rastro de ninguna criatura. Después de unos minutos, salí para decirles a los trabajadores que no había visto nada. Aún así, 2 de ellos recogieron sus herramientas y se marcharon de inmediato. Otros se quedaron más por necesidad económica que por valentía. El maestro terminó su labor con rapidez en apenas 2 semanas, y luego no quiso volver. Algo lo había impresionado de tal forma que prefería perder el posible ingreso a tener que poner un pie en aquella casa otra vez. Con el tiempo, los rumores se extendieron en la colonia. Aunque nunca le di mucha importancia a esas habladurías, comencé a notar ruidos extraños por las noches. Años después, contraté a un joven albañil para arreglar una pared del patio trasero. Él también vio al chango y se negó a volver. El joven albañil me contó que el chango se colgaba de la rama del árbol y le exigía que se largara. Me dijo que el animal hablaba con un tono ronco, como si proviniera de un anciano enojado, y que al sonreír mostraba dientes podridos. El chico, muerto de miedo, salió corriendo y no quiso volver jamás. Vivimos en esa casa por 21 años y nunca nos topamos directamente con el supuesto chango, pero hubo detalles que nos dejaron intranquilos. A veces amanecían objetos fuera de lugar y escuchábamos risillas detrás de las paredes. En una ocasión, durante la madrugada, escuché algo parecido a un rugido en mi ventana, pero al asomarme no vi nada. Vecinos que venían de visita decían sentir un ambiente cargado. Uno de ellos, don Benjamín, me comentó que la casa perteneció a una familia que murió en circunstancias misteriosas. Mencionó que la hija menor se escapó con un hombre de un circo ambulante quien tenía un simio domesticado. Años después, la historia se confundió con leyendas de apariciones. Aunque nunca pude confirmar si eso era cierto, lo que sí es innegable es que varios albañiles abandonaron su trabajo después de ver al mismo ser. Un primate siniestro con voz humana que los espantaba mostrándoles unos dientes siniestros. En 2017, vendimos esa vieja propiedad y nos mudamos a otro estado. Ignoro si los nuevos dueños han experimentado algo similar. A veces me pregunto qué pasaría si un obrero les cuenta que en el patio apareció un mono extraño exigiendo que se fueran. Quizás se rían de él.
así como les pasó a los maestros de obra que conocí. En fin, Abismo, mi relato quizás no sea tan escalofriante como otros que compartes, pero te aseguro que para los que vivimos esa experiencia fue suficientemente perturbadora. Gracias por tomarte el tiempo de escucharme. Y hasta aquí nuestros relatos aterradores del día de hoy. Espero que les haya gustado y les haya puesto los pelos de punta. No olviden darle like si disfrutaron el video y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna historia espeluznante más. Un agradecimiento muy especial a todos nuestros seguidores: Elizabeth García, Mari Herrera, Luis Molina, Alberto Magaña, Olivia García, Eri Hernández y por supuesto, a nuestra querida amiga Nani Lixa. Gracias por su apoyo y por acompañarnos en esta aventura. Nos vemos en el próximo video. Y cuidado con esas criaturas que parecen humanas. Hasta pronto.